Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios instruye en su palabra todas las cosas de tal manera que cuando Él decida o Él quiera llamar al hombre, traer al hombre a su presencia, encuentre la manera para relacionarse con Él. En el antiguo tiempo se hizo a través de sacrificios de animales que se establecían como símbolos de los bienes venideros. Y Dios estaba expresando las instrucciones a Moisés en aquel monte Sinaí de cómo Él quería que se hicieran las cosas, porque todo estaba indicando la preparación de todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, de todos los símbolos, y todos apuntaban a Cristo Jesús. Pero, aunque Dios hace todas las cosas, siempre le dice al hombre que haga algo. No para que encuentre su salvación, sino porque Dios le regala la salvación. Entonces el hombre debe de actuar de cierta manera en agradecimiento a lo que Dios ha hecho. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Seguimos estudiando el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 27. Vamos a ir al versículo 20 y recuerda que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Antes de leer el versículo 20, quiero recordarte que Dios nos regala, nos da el precioso regalo de la salvación. No hay regalo más hermoso a través de aquel regalo que vino del cielo, Cristo Jesús. Así es que todo lo que estamos, repito lo que dije en el principio, lo que estamos mirando es símbolo de los bienes venideros, pero Dios siempre deja algunas instrucciones para que las personas hagan. No para ser salvos, sino porque son salvos. Recuerda que el pueblo de Israel ya salió a la libertad, estaba en Egipto, Dios los sacó con brazo fuerte, el pueblo no hizo nada sino atender al llamado de Dios y cruzar el Mar Rojo, y Dios los sacó de allá maravillosamente. Nada tuvieron que hacer, no tuvieron que pelear, Dios hizo todo. Pero una vez en el desierto, daba las instrucciones para levantar esta tienda, este tabernáculo, y Él había dado todas sus instrucciones. Pero ¿cuál es la parte que le corresponde al hombre después de haber recibido tan grande regalo? De la libertad, de ser pueblo de Dios, como lo somos tú y yo en Cristo Jesús. Bueno, lo primero que Dios hizo a Moisés, si recordamos bien, al empezar a darle las instrucciones, es que Dios le dijo en el capítulo 25, en la primera parte del 1 al 9 del libro de Éxodo, que el pueblo daría ofrendas. Esa parte, Dios le dijo al pueblo que lo iba a hacer. Y es algo que el pueblo siempre debe de hacer. Debemos de hacer. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros y le amamos y le servimos y sabemos que todo lo que tenemos es porque Él nos lo da. Otra de las cosas es todo el tipo de trabajos que se iba a llevar a cabo para levantar el tabernáculo. Pues esa era la otra parte que le correspondía al pueblo y a aquellas personas que Dios les había dado ese tipo de sabiduría para trabajar todo tipo de artes. Pero el versículo 20 nos habla
de un aspecto muy especial, que también tiene su símbolo para la actualidad, pero también tiene algo que nosotros, los creyentes, debemos de hacer. Así es que, con paciencia sigamos y vayamos a Éxodo capítulo 27, versículo 20, y leamos. Dios hablando con Moisés. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Observemos este texto. Este texto, la instrucción a Moisés es que él iba a dar, el mandamiento era que le dijera al pueblo, a los hijos de Israel, o sea, todo el pueblo, que trajeran algo. ¿Qué iban a traer? Aceite puro de olivas machacadas. ¿Para qué? Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Bueno, es importante entender que lo que Dios está diciendo es que hay un trabajo que todo el pueblo debe de hacer. Hay una obra que se les está pidiendo. Y también se nos pide a nosotros algunas cosas que vamos a mirar al final del video. Pero aquí este aceite es un aceite que va a servir en aquel candelero de 7 brazos, en aquellas lámparas, para que se ponga ahí y alumbre. Y sabemos que el candelero y la luz es Cristo Jesús, es el símbolo de Cristo Jesús, que Él es la luz del mundo. Perdón, sí, la luz del mundo. Él es la luz de todos. Y Él nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Esa es la realidad que dice la Biblia. Entonces nosotros venimos a ser como una lámpara también. Pero aquí dice que mandaran al pueblo a que trajera aceite puro de olivas machacadas. Y vamos a seguir leyendo, porque hay otra porción que es muy semejante, que necesitamos leerla para poder tener mejor entendimiento. El versículo 21 dice así: en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Bueno, este aceite iba a servir, recordando que el candelero está afuera del lugar santísimo, antes de cruzar el velo, y que Dios estaba diciendo que este aceite es para servir en esa área, nunca para pasar al lugar santísimo, sino para alumbrar en el lugar santo. Y que esto debe de hacer de una forma ordenada, de una forma constante o perpetua por todas las generaciones. Y yo ya he dicho en otras ocasiones, en otros videos, que cuando aparece esta palabra perpetua, dicha por Dios, ordenada por Dios, que se le debe poner suma atención. Porque aunque puede cambiar el símbolo, la perpetuidad de aquella bendición, aquella instrucción, va a continuar a través de los tiempos y de las épocas de alguna forma. Pero vayamos a Levíticos 24,
versículo del 1 al 4, y miremos. Repito, Levíticos 24, versículo del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Miramos que la instrucción es la misma perfectamente. Versículo 3. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las pondrás Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Versículo 4. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Entonces observemos que lo que Dios describe en su palabra, sea en Levíticos o en Éxodo, es exactamente lo mismo. Hay que ir, extraer olivos o machacar olivos, extraer el aceite puro, traerlo al tabernáculo, presentarlo ante el sacerdote y que el sacerdote haga uso de él en aquellas lámparas que deben de estar de una forma ordenada, debe de estar limpio y debe de estar alumbrando desde la tarde hasta la mañana, o sea, va a estar toda la noche, perpetuamente, constantemente, de generación en generación. Eso es lo que nos dice exegéticamente estas porciones sobre este aceite. Ahora, en lo que nos dice exegéticamente la Biblia, nos dice que la gente tenía que hacer algo usando su tiempo, usando sus manos. Aquellos olivos se ponían en un recipiente y se machacaban de tal manera que saliera el aceite del olivo y un aceite puro, un aceite limpio, un aceite apropiado, que iba a ser dispuesto para este alumbrado y hubiera luz a través de las noches. Y recuerden que desde los principios de los tiempos, Dios, al mirar las tinieblas, dijo: hágase la luz. Y retiró la luz de las tinieblas. Y sabemos nosotros que las tinieblas nunca prevalecen contra la luz, sino que la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Y esto es algo constante. Ciertamente en el santuario no hay confusión. Ciertamente donde está Dios es todo luz, es todo entendimiento. La luz no es un símbolo de confusión, las tinieblas sí. Dios sabe que los que estamos necesitados de ver somos nosotros. Él lo entiende. ¿Por qué? Porque el hombre quedó en tinieblas cuando cayó en pecado en los tiempos de Adán. Ahora, exegéticamente aquí, repito, hay un trabajo que hacer, hay un machacado de olivos, hay que traer el aceite, hay que presentarlo en el tabernáculo delante del sacerdote y hay que hacer exactamente como Dios dice. Pero hermenéuticamente, ¿qué nos dice esta porción del aceite para las lámparas? Hermenéuticamente hay una enseñanza muy especial. Primero, Cristo Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 25, nos habla de aquella parábola de las 10 vírgenes que tenían sus lámparas y que las lámparas requerían aceite.
y que una lámpara sin aceite es una lámpara que no alumbra. Es una lámpara que no da su luz que debe de dar. Y aunque no voy a ir a través de todo el capítulo 25, toda la información que nos da la parábola de las 10 vírgenes hasta el versículo 13 del capítulo 25 de San Mateo, tú puedes ir a leerlo y vas a mirar que es muy peligroso no tener aceite. Pero hay algo importante. Sabemos que el aceite normalmente es símbolo del Espíritu Santo. Pero este aceite especial es realmente lo que nosotros hacemos, porque el machacar es un símbolo de hacer cosas importantes, correctas, delante de Dios, recibiendo sus instrucciones y haciéndolas como Él lo dice, de una forma pura, de una forma correcta, de una forma ordenada, de una forma que enseñe que hay esa luz en nosotros, esa luz que nos da Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. El Espíritu Santo quiere que nosotros alumbremos. El Espíritu Santo quiere que nosotros nos comportemos de una forma correcta. El Espíritu Santo siempre está dispuesto y nuestro espíritu está dispuesto, pero necesitamos llevar nuestros miembros a la obediencia y presentarlos como miembros de justicia. Hay cosas que los cristianos debemos de hacer. Entonces, el pueblo de Israel ya estaba salvo, ya era salvo, ya estaba en libertad. Ahora recibía esas instrucciones y con amor debía llevar ofrendas y con amor debería de construir el tabernáculo y con amor debía llevar sus sacrificios y con amor debía llevar el aceite. Pero tenía que trabajar y machacarlo. Así es que no tener aceite en las lámparas le es peligroso al hombre, según la parábola de las 10 vírgenes dicha por Cristo. Ahora bien, Efesios 2:8, estoy hablando en el Nuevo Testamento, Efesios 2:8, nos dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y nos dice claramente que la salvación es un don de Dios. Versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie podemos decir que tenemos algún mérito con relación a la salvación. Pero el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Cristo nos salvó, nos da la libertad, nos da la garantía de que vivimos y somos de Dios. Pero dice que somos hechura suya. ¿Para qué? Para buenas obras, para un comportamiento distinto, para una nueva vida, para poner nuestros miembros en actos de justicia y no sirvamos más al pecado, y que busquemos estar llenos de su Espíritu Santo. Dice la Biblia aquí mismo en Efesios, dice en el capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero esto de que en el antiguo tiempo agarraban las uvas y las machacaban, eso es como
tomar un mortero o un molcajete, o ellos agarraban algún plato y molían allí hasta extraer el aceite. Eso es un trabajo de todos los días. Todos los días. Eso es lo que dice exactamente Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Murió por mí. Fue sacrificado por mí. Pablo, cuando hablaba de su ministerio, cuando hablaba de su trabajo, cuando hablaba de su apostolado que Dios por su gracia le había dado, él entendía perfectamente que tenía un trabajo que lo hacía de voluntad, queriendo y amando aquello que Dios le dio. Y nos dice claramente, y estoy explicando lo que significa esto hermenéuticamente, en 1 Corintios 9:25. 1 Corintios 9:25 dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una recompensa corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Por qué? Porque esta porción está hablando de la gente que se dedica a hacer ciertos ejercicios en un estadio. Entonces todos se esfuerzan y todos se abstienen. Pero los que se dedican a cosas que no son de Dios es para obtener algo que no necesariamente es de Dios. Aunque en este mundo, todo el mundo dice que lo obtiene por Dios, aunque sea de atletismo o sea de otra disciplina humana. Pues son talentos que Dios les da. Pero aquí está hablando de algo más grande. Porque dice Pablo, ellos a la verdad hacen sus esfuerzos para obtener ¿qué? Algo corruptible. Pero ¿qué nos dice la última parte del 25? Pero nosotros una herencia o una corona, una gloria, un premio incorruptible. ¿Por qué? Porque ya somos salvos y nos dedicamos a otra cosa, nos dedicamos a honrar a Dios. Dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una carrera, es un maratón, es de todos los días. Pero no andamos haciendo las cosas al ahí se va. No andamos haciendo las cosas como si no supiéramos lo que hacemos, sino que sabemos lo que hacemos, entonces nos abstenemos de muchas cosas. Pero dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué dice Pablo aquí? Aquí él utiliza la palabra metafóricamente golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo pongo a que sirva las cosas correctas. Lo disciplino a mi cuerpo. Disciplino mi vida para hacer las cosas correctas porque he recibido lo más grande, la salvación. Y yo voy corriendo a la carrera cristiana de una forma digna. Y la palabra golpeo mi cuerpo es exactamente lo que se hacía con las aceitunas aquellas, con los olivos, de machacar, de golpear. Y eso es lo que dicen otras traducciones de la Biblia. Hay que triturar, hay que machacar, hay que golpear para que salga el aceite puro y limpio. Entonces Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, y esto es una metáfora, es un ejemplo. Dice, y lo pongo en servidumbre, queriendo, amando, disciplinando a buenas obras.
¿Por qué? Porque somos salvos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, no contristamos al Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30, no. Porque ahí dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de redención. No, el Espíritu Santo nos llena. El Espíritu Santo nos hace alumbrar cuando nosotros ponemos nuestra vida en servicio, en disciplina, en hacer lo correcto y no hacer lo que nosotros queramos. Eso es lo que significa machacar la aceituna, machacar la carne, decirle que no a la carne. Ese es hermenéuticamente el principio de aquel aceite. Porque ciertamente va a haber otro aceite en el tabernáculo que se le llama el aceite de la unción, y estaremos hablando de ese aceite que es símbolo del Espíritu Santo. Pero ahorita está hablando del aceite que alumbra. Y para que nuestras vidas alumbren, necesitan ser puestas al servicio de Dios. Así es que, mis amados hermanos, para terminar, ¿qué mensaje en ocasiones se nos dice y que no debemos nosotros de escuchar, sino que debemos de meditar en las cosas? Bueno, lo he repetido una y otra vez y hoy lo vuelvo a repetir. Mucha gente dice que el Antiguo Testamento ya está obsoleto. Lo que ya no se practica son los sacrificios. Lo que ya no se practica son ciertos ritos. Pero las enseñanzas y la esencia del fundamento de los principios es exactamente lo mismo. Ellos tenían cosas que hacer porque eran pueblo de Dios, y tú y yo somos pueblo de Dios y tenemos cosas que hacer con nuestras vidas para alumbrar y ser luminares en el mundo y que otros miren quién es Dios a través de nuestros actos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios bendiga a tu familia y recuerda, no dejes que tu lámpara le falte aceite. Bendiciones.